Bienvenidos a la segunda sesión de este séptimo módulo de certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En esta sesión vamos a brindarles recomendaciones prácticas para que ustedes puedan hacer dos cosas: prevenir el plagio y mejorar sus prácticas de referenciación. Empecemos. Cuando ustedes hablan de referenciación, están hablando de un acto específico, que es el de citar la propiedad y reconocer la propiedad intelectual de una idea, una imagen, un texto, algo específico que no es nuestro. Entonces, yo tengo dos opciones. Primero, puedo parafrasear. ¿Qué implica parafrasear? Yo leo la conclusión de un artículo y lo voy a utilizar como un argumento para armar mi introducción. Defender una idea a fuerza en un primer, segundo o tercer párrafo. Entonces, yo voy a coger esa producción científica y voy a utilizarla para construir mi propia producción científica. Entonces, tengo que reconocer la autoría de quien desarrolló ese argumento. Para hacerlo, yo voy a parafrasear, es decir, voy a decir lo mismo, pero con otras palabras, para que no sea un copy-pega, una cita textual. Para ello, tengo que citar y referenciar apropiadamente la fuente original. La otra opción es evidentemente hacer un copy-pega. Pero cuando haces un copy-pega de lo que dijo otra persona, de las conclusiones de otro artículo, lo que tú tendrías que hacer es, además de citar y referenciar, decir que eso es una copia textual de otro documento. Y para ello se usa las comillas. Cuando ustedes colocan comillas, están diciendo al lector que esa es una cita textual. Cualquier desviación de una cita parafraseada y una cita textual se convierte en un plagio. ¿Ok? Además, existen las otras dos formas: fabricación y falsificación. Fabricación es que nunca se usó la fuente original. Falsificación, que yo la altero. No es parafrasear. Ojo, parafrasear el supuesto es de que yo digo lo mismo. En el caso de la falsificación, yo estoy alterando el resultado. La prevalencia de tal enfermedad fue del 20% y yo reporto en mi artículo citando esa referencia que es 30 o diferente de 20. En teoría, los tipos de plagio se clasifican de diferentes maneras. Según intencionalidad, uno podría decir que el plagio es deliberado o sin intención. El gran problema de esta clasificación es que la sin intención no existe. ¿Por qué? Porque tú como investigador estás obligado a conocer de que tú no puedes adueñarte de la propiedad intelectual de otra persona citando em, inadecuadamente una fuente original. Eso inadecuadamente es porque no la no, optas por parafrasearla o optas por citarla textualmente, violando los requisitos de reconocer la propiedad intelectual de la otra persona. Según tipo de fuente, depende de qué cosa estás citando. No puedes citar una idea, un texto, una imagen, puedes clasificar el plagio de esa manera. Y una tercera clasificación es la de la magnitud. El plagio literal o verbatim quiere decir de que tú estás haciendo una cita textual, pero no estás colocando ni la cita. O en todo caso, estás haciendo una cita textual, pero te olvidas de las comillas. En el caso del plagio parcial o mosaico, es pretender ocultar el esto. Y acá hay una línea muy importante que trazar con respecto a lo que es parafrasear y plagiar el mosaico o parcial. Cuando uno se habla de esta idea del mosaico o plagio parcial, es porque tú vas a reconocer textos que fueron tomados de una fuente original y cuando vas a ver el texto no está ni citado, o si está citado textualmente, no está entre comillas. Y eso tú lo vas a ver mezclado con otras cosas para ocultar esa realidad. Entonces, los software de plagio son muy hábiles para hacer esto porque son código fuente. Entonces, todo se convierte, acuérdense, en ceros y unos. Entonces, un algoritmo que permita reconocer cuánto se repite dentro de un código de ceros y unos es básicamente lo que hacen los softwares de detección de plagio. Entonces, ellos van a poder decirte, oye, este texto tal cual fue tomado de tal fuente. Y tú verificas de que no está ni citado, o si está citado textualmente, no está entre comillas. Entonces, entendiendo
ese mecanismo del plagio, se han propuesto una serie de estrategias para prevenirlo. La primera estrategia es la básica. ¿En qué consiste la básica? En que ustedes revisen la fuente original. Es decir, si ustedes están viendo que en una introducción se da un argumento y ese argumento tiene tales y tales referencias, ustedes tienen que verificar de que ese argumento se corresponda con lo que dice la fuente original. Y si la fuente no es verificable, pues no la pueden utilizar. Entonces, lo primero es revisen la fuente original. El segundo paso es parafrasear o usar comillas. O haces cita textual o esa cita parafraseada. Y para ello, entendiendo cómo funcionan ambas, tú lo vas a hacer. Entonces, todo parafraseo debe ser citado. Y si vas a citar textualmente, además de citar, tienes que colocarlo entre comillas. Y el tercer paso es citar y referenciar. Para ello es importantísimo que ustedes, año 2018, pues usen un gestor de referencias y citen todo aquello que no es suyo, reconozcan la autoridad de sus pares. Versiones de esto, que es lo básico, y podrían decir, por ejemplo, hay una estrategia integral para prevenir el plagio. Entonces, la idea es, primero que hay que reconocer que es endémico, ¿de acuerdo? Si yo compro ahorita una cuenta de Turnitin o un acceso a un software de esos maravillosos que detectan plagio, pero así de manera muy violenta y rápida y efectiva, y cojo las tesis de cualquier universidad nacional o pública o privada en el Perú y las paso ese software a toditas, pues lo que voy a diagnosticar son prevalencias muy altas de plagio. ¿Ok? Entonces, teniendo la idea de que el problema es endémico, ya no es problema de detectarlo, es cómo prevenirlo. Entonces, en lo que estamos ahora es enseñando y promoviendo la investigación de calidad y la investigación de tipo ética. Para ello, tenemos que reconocer que uno de los problemas que origina el plagio es esto de la deliberación, de ser intencional o no es intencional y lidiar con ese problema de que todavía hay gente, año 2018, que cree que puede hacer investigación sin capacitarse para hacerla. Esa capacitación continua, teórica y práctica de los principios que rigen la ética en investigación, de las buenas prácticas en investigación y de qué cosas son prácticas cuestionables o malas conductas en investigación, es importantísimo y es la base para prevenir el plagio. Lo segundo es detectarlo. Entonces, para detectarlo, no necesitas un software. Básicamente lo que necesitas entender es el mecanismo de y tomarte el tiempo para poder detectarlo y publicarlo. Entonces, ¿cómo se hace esto de manera natural? Con listas de chequeo. En esta lista de chequeo se verifican varias cosas. Primero, si tú vas a redactar un manuscrito y has parafraseado diferentes textos, pues vas a verificar que todo lo que has parafraseado tenga cita. Si existe cita textual, además de la cita, que está entre comillas. Todas las imágenes y figuras que por lo general se pasan por alto y no son nuestras, también tienes que atribuirle la cita, tienes que referenciarlas. Entonces, no solo es texto, también son las figuras y las imágenes. Todos los trabajos revisados han sido citados. Entonces, yo veo mi gestor de referencias, si tengo 30 papers, voy al paper y solamente he utilizado 20, verifica, pues, ¿no? Que esas 10 que fueron efectivamente no hayas utilizado. Tengo copia de todas mis fuentes originales. Esto es para los que acostumbran a citar abstracts o resúmenes. Si tú vas a citar una fuente original, pues más vale que la revises de cabo a rabo y tengas acceso al extenso del artículo. Estoy citando apropiadamente mis trabajos previos. Esto es para prevenir el autoplagio. Por lo general, uno se enamora de las palabras que uno escribe. Entonces, tú dices, el tratamiento para tal enfermedad es este y copias igualito, tal cual, lo que publicaste en un paper anterior. Entonces siempre tienes que preocuparte de si ya lo publicaste tal cual, pues te estás autoplagiando a ti mismo, entonces prevén eso que tienes que hacer. Si vas a hacer cita textual, comillas y cita, y si no, se vas a parafrasearlo en solamente la cita. Y por lo general, si ya lo has publicado, pues ni siquiera haz un resumen muy breve de eso y cita la fuente original. Y por último, es el hecho de que seas extremadamente fino. Sí, pues no necesitas un software pagado para hacer búsqueda activa de plagio. Puedes usar cualquiera de las herramientas que vamos a mostrar a continuación y que son de uso gratuito. Cuando uno son editores, ya estás en el otro lado de la cancha. Tú eres el editor de una revista y tu preocupación es no publicar nada que tenga plagio. La estrategia es diferente, ¿ok? La primera es sospecharlo. Para sospecharlo, tú puedes plantearte una lista de chequeo que incluye lo siguiente: párrafos consecutivos con distintos estilos de redacción.
Esto es un párrafo lindo, pues no una sola idea a fuerza, 4 o 5 argumentos, 5 oraciones, todas tienen cita, vas al segundo párrafo y no encuentras una cita. Pues. ¿Qué asumes? ¿Qué pasó, no? Ya te están sintiendo las alertas, se prende el foco y ya estás pensando en la posibilidad de plagio. Entonces sospecha. Conjunto de párrafos en secuencia lógica. Entonces tú lees una introducción y salta de un lugar para otro, empieza con una cosa general y se va para otro lado. Estás sospechando plagio. Párrafos que usan referencias de difícil acceso. La típica, ¿no? Tú miras el numerito, vas a la referencia y este paper, ¿de dónde salió esa revista de Katmandú? ¿Cómo así? O la revista árabe no sé dónde, o una revista en chino o japonesa. Entonces no corresponde. Entonces te llama la atención y te prende las alertas para que tú verifiques si efectivamente estás ante un acto de plagio o no. Búsqueda en Google Académico. No necesitas un software. ¿Ah? Si tú sospechas plagio, coge ese texto, pégalo en Google Scholar y búscalo, tal cual. Y si quieres, si sospechas que es una frase muy, pon entre comillas. Si tú quieres, te dicen, no, pero esto es un artículo en español y sospecho que lo ha plagiado en inglés porque no ha pasado, hice la lista de chequeo anterior y pues saltó evidentemente que hay una alta posibilidad de plagio, pues pégale Google Translator, tradúcelo, búscalo en inglés y como son palabras, términos clave lo que hace la búsqueda de Google, pues te va a sacar un paper que por ahí coincide, lo revisas y efectivamente verificas si es de plagio o no. Tercero, de identificación. Y acá tienes que categorizarlo. Si ya tienes una idea clara de qué tipo de plagio existen, pues tienes que ponerle la etiqueta. Se seleccionan los artículos ubicados, se cotejan los pájaros consiguientes, se evalúa y se decide qué cosa vas a hacer al respecto. Y acá viene la parte en la cual este artículo es un artículo peruano y es de los artículos de la revista de estudiantes de medicina. En esta última parte, ahí sí hay una cosa que me llama muy poderosa la atención y lo vamos a comentar. En este paso 4 se recomienda la comunicación con el autor. Y en esta revista en particular decidieron hacerlo de la siguiente manera. Dice, si el plagio fue en introducción o en la discusión, se le solicita al autor que lo corrija. Pero si fue en los métodos y resultados, se rechaza el artículo. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de esta pirámide en la cual se describían los 14 responsabilidades de un investigador? Bueno, aquí una de las responsabilidades que está en juego es este tema de que si tú ves y ya evidenciaste el plagio, tú tienes la obligación de denunciarlo. Acá no importa si está en la introducción, en el otro lado, en el otro lado, estás obligado, ya lo detectaste. La cuestión de qué cosa haces al respecto y tienes que hacer algo al respecto, pues evidentemente ya estás manifestando tu manera de ver las cosas y la manera cómo vas a actuar ante la evidencia de un plagio constatado y que tú has formado parte del proceso de verificarlo. Mi recomendación personal es, nada, rechácenlo de plano. Entonces, cuando a mí me invitan a ser un editor de la revista, de un artículo en una revista, pues yo le coloco, estoy sospechando plagio en este párrafo, me parece que este artículo ha salido de esto, mandas la copia, mandas las imágenes y recomiendas, lo rechazo. No hay de que darse la chance. No, no, no. Eso no, así no debería funcionar. Tienes que ser rigurosos y no pasarlo por alto. Si no te conviertes en parte del problema. Otras estrategias. Nuevamente, hay muchas ya, pero la estrategia más puntual acá es usen un software. ¿Ok? El ojo humano es susceptible de error, los seres humanos somos susceptibles de error. Para eso están las máquinas. Las máquinas también son susceptibles de error, pero ese error es controlado, pero no es sistemático. ¿Qué software van a usar? Dos tipos de software. Primero, gestores de referencia. ¿Ok? Para evitar toda esa posibilidad de error enorme que hay, que se incrementa mucho cuando usas una inserción de citas de manera manual. Y un software de detección de plagio. Un software de detección de plagio no implica que sea uno comprado. Ojo, Turnitin, Plagiarism y todos los demás cuestan una fortuna de plata. Entonces, no necesariamente necesitas un software pagado para detectar plagio. Lo que tienes que entender es que hay un montón de herramientas disponibles en Internet y que si bien es cierto, todas tienen sus limitaciones, pues puedes usar varias a la vez o cortar pedacitos para poder ubicarlo. Pero la herramienta más gratuita de todas siempre es Google. Entonces, entiende cómo funciona, cuál es el mecanismo del plagio, aprovéchalo y constátalo. Controle los factores asociados de plagio conocidos. Y acá es todo ese constructo teórico que ya se ha publicado con respecto a cuáles son los factores de riesgo para que un investigador cometa este acto irregular del plagio. Primero que nada, están los factores internos.
¿ok? Los factores internos, el primero de todos es, y los factores externos. El primero es el narcisismo. Entonces, ustedes van a ver de que hay investigadores que son muy adictos a las redes sociales, muy manifiestos, ¿no? Y lo primero que hacen es, oye, no, yo quiero un paper más, ya estoy llegando a tal marca, etcétera, etcétera, y tiene una personalidad recontra narcisista. Entonces, esas personas que son muy dependientes de reconocimiento son las más expuestas a cometer plagio. Sentimiento de justificación. Y acá ya es una cuestión más o menos que requiere cierto grado de evaluación psicológica, ¿no? Si tú reconoces que una persona todo el tiempo está justificándose a sí misma, tiene una baja autoestima, entonces la posibilidad de que cometa plagio comparado con el otro extremo, pues es mucho más alta. Sentido distorsionado de la realidad. Acá sí es una cuestión muy juiciosa, si lo quieren. Y es el hecho de que tú evidencias el plagio, conversas con la persona y eventualmente pues encuentras de que no reconoce de que ha cometido una falta. Entonces, si la falta es clara y la persona no lo reconoce, tiene un sentido distorsionado de la realidad. Entonces, si tú a priori conoces formas de detectar ese tipo de personas, pues eventualmente ellas, de acuerdo a las evidencias, tienen un mayor chance de cometer plagio. Los factores externos tienen que ver con estas presiones que existen de tu ambiente para que tú produzcas más de lo que puedas producir y justamente en esa justificación de que, oye, pero en mi trabajo me obligan a publicar 6 papers al año, una cosa así, entonces tienes la presión de, y ante la imposibilidad de cumplir con esas metas, pues caes en errores o falsificas o fabricas o en todo caso plagias. Mentoría insuficiente, y ahí viene la responsabilidad, ¿no? Si tienes un mentí y el mentor plagia, ¿de quién es la culpa? El mentor, pues, ¿no? Entonces, para todo efecto práctico, esa relación entre mentí y el mentor es importantísima y se da en todos los escenarios. Es más, en los casos extremos en los cuales una persona que era una estrella rutilante, que había salido de la nada y se le detecta y se le retracta sus papers, en otros países el mentor es el que se suicida. Y no es común leer, y no es raro leer en los periódicos de que se detectó tal y cual problema ético en tal instituto de investigación y murieron 2, 3 personas, 3 se suicidaron porque eran precisamente los mentores de esos trainees. Pobre clima laboral. Si tú trabajas en un instituto de investigación y estás peleado con tu mentor, el mentí está todo, se siente explotado y se dan una serie de interacciones que no son las más favorables, lo mejor es que corten por lo sano, ¿no? La integridad científica es personal. ¿Ok? Entonces, si tú estás trabajando con una persona que es de naturaleza muy corrupta, pues tú es tu decisión seguir trabajando con ella o apartarte. Entonces, la cuestión íntegra, la cuestión de ética en investigación es propia de la persona y ustedes tienen que defenderla y saber actuar en cualquier posición. Esto de que, pero si todos roban, en el caso de la investigación se juega un poco más que eso y no es la idea. Entonces, tengan mucho cuidado y cuando lleguen a participar de un grupo, pues procuren hacer un clima laboral de lo más favorable posible. Conflictos interpersonales. Y acá sí la cuestión es muy grave porque siempre existen esas posiciones de poder, ¿no? Entre el mentor y el mentí, entre el jefe y el subordinado, entre el supervisor y el supervisado, etcétera, etcétera. Entonces, esas relaciones, si no son claras, si las cosas no están definidas a priori, pues conllevan a conflictos y esos conflictos por lo general también favorecen que se sucedan cosas, malas conductas como el plagio. Las consecuencias. Las consecuencias son severas. La primera y más notoria es esto de los artículos retractados. Este artículo de Wakefield es el artículo que dio origen a los movimientos antivacunas. Entonces, si tienen la oportunidad de leer la historia detrás y familiarizarse con el caso, se darán cuenta de que es un caso muy particular. Esto ni siquiera era un estudio grande, era un reporte temprano de una casuística muy pequeñita que planteaba la idea de que las vacunas podían asociarse a determinado outcome o determinado evento adverso. Y solamente por esa razón de que eso fue publicado en una revista que tenía una visibilidad enorme como Lancet, derivó inmediatamente que se pararan las vacunas. Entonces la asociación entre autismo y las vacunas nace a partir de ese artículo y eventualmente luego de que el artículo fue retractado, lo importante no es que lo retracten, el problema es que el daño ya estaba hecho. Entonces, toda esa cantidad de niños que han muerto porque estos investigadores pues decidieron falsificar su data y publicar una asociación que no existía, ha traído una consecuencia, ha tenido un impacto muy nocivo en el mundo y es muy lamentable que no hemos tenido las herramientas para poder vetarlo.
y todos estamos expuestos. El movimiento de vacunas se extendió por todo el mundo, ya llegó al Perú incluso, y mucha gente pues se reniega a vacunar a sus niños y lo peor de todo es que pierde la inmunidad adquirida, pierde la inmunidad herd y empiezan los problemas de los brotes de enfermedades. Y acabamos de tener un problema con unas vacunas que debieron haber estado distribuidas y todo el mundo protegido, y resulta que la tasa de vacunación ha bajado y nadie ha sabido alertar y solucionar el problema desde un inicio. Otra consecuencia muy importante de lo plagio y de las malas conductas en investigación es lo que le pasa a los autores que son detectados. Entonces, no solamente se te retrata el artículo, sino que por el hecho de que se te evidencia, pues se te degrada. ¿No? Vas a perder el trabajo, vas a perder tu grado académico, vas a exponerte a un procedimiento ético por parte de tu institución, tu colegio profesional, etcétera, y lo más rochoso es la denuncia pública, pues, ¿no? Porque el registro de los papers retractados no se borra. Ahí no hay nada que las antecedentes penales y lo vas a borrar, no, acá no se borra nunca, eso va a estar en la internet y te va a perseguir por el resto de tu carrera. En el caso peruano, nosotros reportamos una serie de casos en una maestría en investigación epidemiológica y la idea era la misma, o sea, el plagio existe en todos sus niveles y como era endémico, pues si lo buscábamos lo íbamos a encontrar. En este caso, los problemas llegaron incluso hasta los tribunales, pero los 6 casos documentados eran muy evidentes. Yo los invito a leer este artículo porque es muy ilustrativo en la realidad peruana, pero básicamente esa es una cuestión muy sistemática y existen modos de lidiar con esto, pero todo tiene su consecuencia. La expulsión del programa académico al cual pertenece. ¿No? Si estás falsificando tu tesis, ni hablar, pues, ¿no? Eso va a tener un costo muy importante para ti porque vas a perder toda tu inversión en tu formación académica, más el hecho de que te voten de la universidad, que pierdas la oportunidad de terminar tu maestría, tu doctorado, tu grado, etcétera, etcétera. Hasta aquí con este módulo 7. En el siguiente módulo veremos el tema de lectura crítica. Muchas gracias por su atención.